cargado de gloria sobrenatural. La tierra de tu presencia llena está, ardiente de avivamiento espiritual. Ante ti, oh Dios, se postra todo señorío y potestad. Y en tu nombre cada lengua gritará. Las ofrendas con sinceridad, por eso es que nos enseñas a adorar. Fundas y alabanza para demostrar que todo lo bueno vuelve a ti, Jehová. Ante ti, oh Dios, se postra todo señorío y potestad, y en tu nombre cada lengua gritará. En el trono lleno de majestad, cargado de gloria sobrenatural.
Hola a todos, queremos presentarle el nuevo proyecto de la Iglesia Cuadrangular de Veracruz, Calle Cuarta, Estudios Bíblicos Online. Con esto buscamos facilitar los estudios y aprendizajes bíblicos desde el lugar donde estés, con un entorno amigable, cómodo y al alcance de todos. Lo haremos por medio de la plataforma Moodle. Como primera etapa estaremos desarrollando el libro de Gálatas y con la ayuda de todos queremos profundizar en este y muchos más temas para nuestro crecimiento personal y espiritual. No esperes más y únete a esta gran visión. Para inscripciones, por favor contactar a Rosita de Obando al 6693-9495 y recuerda que en Dios siempre hay algo más. Bendiciones, amados. Una vez más nos encontramos compartiendo con ustedes este tiempo de la palabra del Señor y estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, en este caso en el capítulo 2, y como vimos la semana pasada, si no logró conectarse, usted pues pueda recordar o estar claro en el hecho de que estamos estudiando la carta a los Gálatas y presentamos todos los argumentos que nos entrega la palabra de Dios, la Biblia, tanto en el libro de los Hechos como también en la misma carta, lo que describe Pablo respecto al ambiente de la época y el trabajo que estaban haciendo los judaizantes para pervertir el evangelio de Jesucristo entre aquellos gentiles que habían recibido el mensaje, y la defensa de Pablo de su evangelio y de su apostolado también. Y tenemos ahora en este capítulo 2 es de mucha importancia porque nos ayuda a reconstruir también la historia temprana de la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que vamos a tocar en el día de hoy, queremos animarlo a que usted pueda llevar la secuencia también del estudio y poder ver la carta de manera integral, porque es una carta. Y cuando se nos entrega una carta, las cartas las leemos de corrido para poder entender de qué se está hablando. No podemos tomarlo pedazo a pedazo, sino poder ver toda la carta. Y es lo que estamos queriendo desarrollar, el estudio capítulo por capítulo, pero tocando en sí toda la carta, a ver de qué Pablo nos está hablando y el efecto que ya tenía sobre las iglesias en la región de Galacia, los judaizantes, en esa perversión del evangelio, queriendo imponer ahora, una vez que habían conocido al Señor y su palabra y su salvación, imponer entonces criterios de la ley, guardar los ritos de la ley. Y Pablo les habla entonces de la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. Y eso lo vimos la última vez que compartimos en esta serie. Y estamos viendo hoy, vamos a tocar el evangelio que recibí. ¿Cuál es la palabra real que hemos recibido? ¿Y cuál es el mensaje del evangelio de Jesucristo? Y luego, en la parte final de este capítulo, viviendo el evangelio con convicción e integridad también. Es importante que nosotros, esta palabra que hemos recibido, estas buenas noticias que nos han llegado y que nos han lanzado al reino de los cielos en este tiempo, que nosotros podamos vivirlo también con convicción en nuestros corazones y no ser movidos fácilmente de la posición que tenemos nosotros en Cristo Jesús, o que la sutileza de algunos hombres con engaños, con astucias y con el hecho de tergiversar las escrituras nos muevan a nosotros de la posición que tenemos en Cristo Jesús, posición que no nos las ganamos, sino una posición que Cristo nos entregó en el momento que nosotros hemos recibido su salvación y su esperanza de gloria. Y quiero invitarles a que vayamos al capítulo 2 de la carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Y quiero leer en esta primera parte, irla viendo paso a paso, y nos dice la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Se habla de 14 años, está hablando Pablo, después que ya él ha recibido el mensaje, y estos 14 años se cumplen. Hay una discusión entre Hechos 11 y Hechos 15, y nos parece, amados, muy interesante que nosotros podamos
ver el hecho de que Pablo inmediatamente su vida, él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida es transformada. No es inmediatamente que Pablo comienza a servir o ir a sus viajes misioneros, sino que Pablo nos está diciendo que después de 14 años, estando Pablo en Tarso, Bernabé es comisionado a ver lo que está pasando entre los gentiles en Antioquía, y en ese momento Bernabé reconoce que este hombre llamado Saulo puede ser útil para el trabajo que está haciendo, por la convicción, por el llamado que el Señor le había hecho y también por el conocimiento que ya tenía el apóstol Pablo. Así que Bernabé lo lleva con él a ese primer viaje allí a Antioquía de Siria, donde realmente comienza el desarrollo de esta iglesia gentil, y a partir de allí salen todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, de ahí de Antioquía, de ese lugar que se convirtió en su base o en su iglesia madre, su base, que lo envió entonces y oraron por ellos para salir a cumplir la tarea. Y dice Pablo que después de estos 14 años, ¿qué Dios estaría tratando con el apóstol Pablo? Además de la revelación, tratando con él en su corazón. Por eso siempre decimos, amados, que una vez que llegamos al Señor, nosotros no podemos evitar el proceso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y el hecho que hayamos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, le hayamos reconocido, le hayamos confesado delante de los hombres, no significa que ya somos piezas terminadas. No, lo que nos está diciendo, como hablamos la semana pasada, es que apenas hemos nacido, acabamos de nacer en el Señor y somos lanzados ahora al reino de los cielos, y comienza un proceso en nuestras vidas, un proceso que no va a terminar hasta el día que veamos a nuestro Señor cara a cara. Y dice Pablo que, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, dice Pablo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. A esos que tienen cierta reputación, está hablando de los apóstoles que estaban allí en Jerusalén, a Pedro, a Jacobo, a Juan. Al momento, recuerde que Pablo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. Estamos hablando de 14 años hasta que subió nuevamente a Jerusalén. Hay un proceso de Dios en la vida de él, y ese proceso también está acompañado de una revelación de Dios. Como dice el apóstol Pablo, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, sino que vino a él por revelación del Señor Jesucristo. Un evangelio a los gentiles, las buenas nuevas ahora a los gentiles. Él, siendo judío, guardando todos los ritos y las costumbres judías, guardando la ley, siendo aventajado más que muchos contemporáneos suyos, él reconoce que la salvación viene por la gracia de Dios y no por guardar la ley. Por eso es que defiende con tanta vehemencia y con tanta intensidad esas buenas nuevas que recibió del Señor Jesucristo, y poder entregarlo de manera íntegra y con una convicción profunda, es lo que habla el apóstol Pablo. Pero cuando subió a Jerusalén, lo que Dios le había revelado se lo expuso a los que tenían reputación en el evangelio. Está hablando de los apóstoles que están ahí en Jerusalén, y los expuso en privado. Mas ni aun Tito, dice, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y aquí es donde entran las convicciones, y es aquí donde entra la integridad también de lo que estamos predicando. Porque si estamos reconociendo de que la ley no hacía salvo a los hombres, ni guardar los ritos de Moisés, ni hacerse la circuncisión te hacía parte del pueblo de Dios, sino el haber creído por fe en la obra de Jesucristo. Entonces Pablo reconoce que estaría de más haber circuncidado a Tito con tal de agradar a los judíos y no tener algún tipo de problema o no meterse con nadie respecto a sus creencias o sus afirmaciones. Y es aquí, amados, donde somos llamados a vivir este evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dado
con integridad y con convicción profunda también, de que lo que estamos predicando es una palabra que produce vida eterna. No es una palabra que tiene ambigüedades, ni es una palabra que podemos acomodarla de acuerdo al momento o de acuerdo al círculo donde nos encontremos. Y Pablo demuestra la integridad y la convicción de lo que el Señor Jesús le ha entregado y de lo que Él está predicando. Y dice en verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Precisamente, estos judaizantes, estos que venían detrás diciendo que sí recibiste a Jesús, sí Jesús como tu Salvador, pero tienes que guardar esto y aquello de la ley de Moisés para realmente ser salvo. Si no guardas la ley de Moisés, no serás salvo. Y Pablo pues nos está diciendo de la manera que él actuó frente a esas amenazas, a esas presiones también que se ejercen, reclamando una vez más nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y es bueno revisar lo que el apóstol dice, que ni por un momento accedimos a someternos. No circuncidó a Tito, siendo de madre judía y padre griego, sin la circuncisión para agradar a los judíos, sino diciendo, él es salvo porque ha reconocido a Jesús en su vida, ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y dice el verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea que el mismo evangelio que estaban predicando los apóstoles en Jerusalén era el mismo evangelio que el Señor Jesús le entregó a Pablo por medio de la revelación. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo está reconociendo un llamado, y en eso tenemos que estar claros también. Si nosotros en comunidades como las nuestras, donde tenemos varias congregaciones de diferentes concilios dentro de nuestra ciudad o de nuestras comunidades, nos damos cuenta que cada iglesia tiene un llamado particular. Todos somos llamados a predicar el evangelio, pero el cómo lo hacemos, la manera en que se expresa, las oportunidades que se nos presentan, los ministerios que se desarrollan, no son iguales. Siempre hay una variedad porque va de acuerdo al llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas y a esa congregación de la cual también nosotros somos parte. Hay un llamado, y en esta ocasión Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, les dice que al compartir con los apóstoles en Jerusalén, reconocieron que así como Dios había llamado a un apostolado a Pedro para con los judíos, Dios ahora lo había llamado a él con un apostolado para los no judíos, para los gentiles, cada uno cumpliendo con su llamado en particular. Y tenemos que honrar eso. Pero ellos se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta que estaban predicando el mismo evangelio, porque el mismo que le entregó la revelación, la instrucción a Pedro, es el mismo que está dándosela también al apóstol Pablo. Por eso es bueno, hermanos, sentarnos en algunas ocasiones y revisar realmente el mensaje. Revisar de qué estamos hablando. Revisar si realmente nuestro evangelio está siendo entregado con integridad y con convicción, se está viviendo esa palabra. Y qué oportunidad y qué ejemplo más hermoso nos da en esta hora la carta a las iglesias de Galacia. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer.
no había diferencia en el Evangelio. Pero la parte que salta en este momento a nuestra mente, a nuestro corazón, es el hecho de que podamos compartir, ponernos de acuerdo, revisar lo que nosotros realmente estamos entregando, porque eso nos ayuda, amados, a evitar también exageraciones o hablar cosas que Dios nunca dijo o a dar promesas que Dios nunca confirmó ni aseveró. Es bueno tomarse el tiempo también en la palabra para compartir también con otros y revisar la palabra que nosotros estamos entregando y qué fundamento tiene también esa palabra en el Señor. Por eso es que es el Evangelio que recibí, lo que Pablo recibió, y fue confirmado ahora también por los apóstoles que estaban en Jerusalén, que estuvieron con Jesucristo, que caminaron con el Señor. Y en la segunda parte de la carta, Pablo nos habla de viviendo el Evangelio con esa convicción. Dice el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, Pedro estuvo en Antioquía, allá de donde salen los viajes misioneros del apóstol Pablo, de Bernabé, de Tito, de Timoteo. Y Pedro está viviendo también un desafío, un reto, presiones también. Y no crea, amado, que se generan presiones también en nuestra vida espiritual. Y como venimos hablando, quienes quieren demandar autoridad sobre nuestras conciencias e imponernos criterios y llamarnos a nosotros a obedecerlo cuando se dan cuenta que ni ellos mismos los han podido obedecer, ni los suyos los han podido obedecer. Por eso es que el Evangelio es la base de las buenas nuevas que Jesucristo vino a entregarnos, de que Dios el Padre estaba en Jesucristo reconciliando consigo mismo el mundo. Y tal amor nos ha dado al Padre que nos dio a su Hijo para que nosotros podamos acercarnos a Él, para conocer la salvación. Así que en la obra de la cruz, a través de nuestro Señor Jesucristo, se reveló a nosotros la gracia de Dios. De eso es que está hablando. Y Pedro, al llegar a Antioquía, dice el verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, allá en Jerusalén, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. El miedo al qué decir, el miedo a las apariencias, el miedo a lo que pensaran los demás. Por eso es que dice el verso 11 que el apóstol Pablo diciendo que los resistió cara a cara porque su actitud era de condenar, no era correcto. Hay un llamado a que este evangelio podamos vivirlo, hermanos, con integridad. No hacernos a un lado para agradar a uno o agradar a otro grupo, sino que ese evangelio que nos ha entregado, ese evangelio que estamos compartiendo, podamos vivirlo sin temor, sin apariencias, sin querer demostrar una cosa que no es. Dice el verso 13, porque el detalle no solamente es lo que nosotros hacemos. Imagínense, Pedro, el apóstol Pedro, que viene de Jerusalén, a quien se le entregó el evangelio para los judíos, en ese apostolado, Pedro tiene una actitud que cuando están los judíos actúa de una manera y cuando no están los judíos actúan de otra. Por su posición de influencia va a arrastrar a otros también. En su actitud va a hacer que otros le sigan también en esa simulación y esa falta de integridad al vivir el evangelio que el Señor nos ha entregado. Y ahí el detalle, y ahí el dilema de vivirlo de tal manera que nosotros podamos agradar a Dios y no a los hombres. Que no busquemos el favor de los hombres, sino el de Dios. Y dice el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos que habían estado allí, que habían recibido el mensaje, que habían entregado su vida a Jesús, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y estamos hablando de un hombre que había demostrado
una convicción profunda hacia el Señor y hacia el ministerio también, pero fue arrastrado en esa simulación que tenía Pedro allí precisamente, porque estos judíos llegaban diciendo hay que guardar los ritos de Moisés, y había una presión. Entonces, ¿qué van a pensar de mí? Que después no van a seguirme, después voy a perder credibilidad con ellos. Hermano, no se trata de nosotros, se trata de Dios. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios, y tenemos que ser íntegros al momento de entregar el mensaje completo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué cuando no están ellos, tú vives como viven acá los gentiles? Y si tú vives de esa manera, ¿por qué cuando tú pretendes ahora que los gentiles se guarden los ritos de Moisés también? No es correcto, no está bien. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y aquí están los argumentos de Pablo, los argumentos que han provocado en él esa convicción y esa vivencia con integridad al momento de entregar el mensaje, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Se lo menciona una vez más. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, y una vez más, hay mucha gente demandando respuesta de nuestra conciencia hacia sus pareceres y sus puntos de vista. Reconozcamos que somos salvos por la gracia del Señor y entramos en un proceso de transformación de nuestras vidas. Y ese proceso, una vez que nos rendimos delante del Señor, Dios actúa en nosotros. No son las imposiciones, no son los deseos de otros, sino una vida entregada al Señor. Por más bueno que nos parezca, por más correcto que nos parezca, lo que la gente necesita oír es el Evangelio de Jesucristo, no nuestras ideas, no nuestros dogmas, no nuestros pareceres, no nuestras conjeturas, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense en este tiempo cuando la iglesia está comenzando, donde Pablo le está diciendo a los judíos y parte del liderazgo de la iglesia naciente también, en este caso los apóstoles, que la ley de Moisés no justifica al hombre de pecado. La ley cumplió su parte, anunció a Jesucristo, y como hablamos la semana pasada, hay solo un aspecto de la ley, tiene que ver con esa parte moral, va más allá de los ritos o acciones o pareceres que nosotros podamos presentar. Si en aquel día Pablo está hablándole a Pedro de esta manera, ¿cuánto más hoy la ley no tendrá un efecto sobre nosotros? Por eso es que tenemos que ver con cuidado. Por eso es que necesitamos entender las Escrituras y darnos cuenta que estamos bajo una dispensación que es de la gracia de Dios. La dispensación, el tiempo que Dios ha señalado para manifestarse a los hombres. Y en este momento Dios ha mostrado y ha evidenciado el hecho de que se está revelando a los hombres bajo esta dispensación de gracia, donde somos justificados por la fe y necesitamos rendir nuestra vida al Señor. Él hará su obra en nosotros. Y dice el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo
también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y es donde aparece ahora este verso que toma un sentido dentro del contexto que venimos hablando o que la carta nos viene mostrando. Dice el apóstol Pablo ahora un verso muy conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto para el mundo. Y es una muerte en dos direcciones. Muertos para el mundo. O sea, yo miro al mundo y lo veo muerto. Pero el mundo me mira a mí y me ve muerto también para él. O sea, no hay ninguna relación de nosotros con el mundo ni el mundo con nosotros. No hay ninguna relación en guardar los ritos y guardar las costumbres, porque no tienen nada que ver con nuestra salvación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que lo que vivo de ahora en adelante, lo vivo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe que me trae esperanza, la fe que me trajo salvación, la fe que me mostró una vida eterna, la fe que se revela en mi vida cada día en las decisiones que tomamos. La fe que me muestra el camino para seguir a nuestro Dios. No por lo que podamos hacer. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y entendamos esto, amados. Cristo murió por nosotros porque no había otra manera de poder la humanidad alcanzar esa eterna salvación, esa morada eterna junto a la presencia del Señor. No había otra forma. Y si no había otra forma y Cristo tuvo que venir, pues una vez que le hemos conocido, nosotros no podemos retroceder pretendiendo hacer cosas para poder alcanzar. Amados, ya lo alcanzamos, ya se nos entregó. Lo que nos toca a nosotros vivir hoy es que cada día nosotros podamos vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos del Espíritu de Dios, para que nos dé dirección sabia, para que podamos bregar con las luchas que nos presenta este mundo, con las luchas que nos presenta el reino de las tinieblas y las luchas que nos presenta nuestra propia naturaleza caída. No es por lo que hagamos, sino por lo que nuestro Señor hizo. E ir muriendo cada día, recordando, amados, que en Dios siempre hay algo más. Padre, queremos darte gracias, Dios. Y te pedimos una vez más que abras nuestro entendimiento, en nuestra capacidad, oh Dios, espiritual para poder comprender las Escrituras, que ciertamente nos han llegado por inspiración de tu Espíritu Santo, cuando revelaste a la vida de estos hombres, oh Dios, lo que es tu Evangelio, lo que se nos ha entregado el día de hoy, esa inspiración que pusiste en el apóstol Pablo por tu Espíritu Santo para escribir también, en este caso, esta carta. Danos a nosotros también, por tu Espíritu Santo, la capacidad, Señor, de poder comprenderla, la inteligencia espiritual para asimilarla y la revelación, Señor, sea a nosotros ahora manifestada. Aquella palabra que compartiste, que nosotros podamos recibirla y vivirla con convicción y también con integridad, Señor. Porque no buscamos agradar a los hombres, pues si agradáramos a los hombres,
ya no seríamos siervos de Jesucristo, sino agradarte a ti, mi Rey. Y te damos gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo. Llévanos, Señor, a ese avance, a ese crecimiento, a esa abundancia en ti, Señor, y a ese establecimiento de tu reino en cada una de las esferas en las cuales nos movemos y participamos, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados, y los esperamos la próxima semana.